Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes, buen comienzo de semana, ¿cómo va la vida? ¿Bien? Mundo complicado, ¿no? Mundo complicado. Además de la locura brutal de la guerra, ¿no? Fui muy impactado por el asesinato de un adolescente en manos de otro adolescente. Tipo de 15 años con otro tipito de 13. Algo está roto, algo está roto. Que no sea mayoría, que sea una excepción, algo está roto, algo está roto. Fui muy impactado de muy temprano. No solamente uno todo el tiempo trabaja con información, con noticias, qué sé yo. Y aquí, por supuesto, es un canal, querido canal parlamentario. Pero no puedo, porque mi cabeza gira todo el tiempo. Gira todo el tiempo cuando se habla de imputabilidad, cuando se habla de armas libres. Y una sociedad que está latente y en tensión. Pero vamos a la comisión y agendar. ¿Qué te parece? Dale, vamos a titular. Títulos en Diputado TV: fueron convocadas 8 reuniones, son reuniones constitutivas para mañana martes. Ahí va. La ley hojarasca, lo tiene el señor Schwarzenegger. El Gobierno Nacional reenvió esta semana el proyecto aquí, a la Cámara de Diputados. Y precisamente en la Cámara Baja han finalizado las audiencias públicas por la modificación de lo que se ha denominado la ley de glaciares. De eso y otros temas vamos a pensar en voz alta con queridos colegas, como por ejemplo Guido Brandlaschi. ¿Cómo va la vida? Hola Horacio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buena mañana. Y él es Marco Giorgetti. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, tratando Bueno, de pensar estos días que vienen. Estoy también, ahí... lo que marcabas al principio, ¿no? Angustiado por la noticia de la Sí, mañana de claro, Santa porque Fe. te desorienta. Primero la muerte de un pibe Sí, muy joven. es Y que pase en brutal. un colegio. Y después que otro pibe. Uf. Decime una cosa, vamos a esto. Mañana hay 8 reuniones de 8 comisiones. reuniones de comisiones. Es decir, esto significa que ya está todo conformado. O la mayoría están conformados con autoridades. Con esta tanda de 8 comisiones nos estamos acercando al número de 46 comisiones. 46 debiera haber. Sí, Mirá. vamos a llegar a... estamos en 35, si no recuerdo mal. Y vamos a estar llegando ya casi al número ¿Me permite, final. Brandlaschi? Sí. Ahí el querido Ari me acercó las reuniones y los horarios y Vamos. te los recuerdo a vos. Estás atento a la pantalla de Diputado TV. 12:30 se reúne Economía y Desarrollo Regionales, naturalmente. A las 13:15, te digo, para agendar, porque nosotros, además de los múltiples y ocasionales televidentes, qué palabra tan de otra época, televidente, como si solo nos vieran por televisión. No, vos que nos estás viendo, ¿no? Por donde los encuentres. Comunicación informática, 13:15. Estamos hablando siempre mañana martes. Prevención de adicciones y control del narcotráfico, mañana martes, 14:45, peticiones, poderes y reglamento. Minería, todo un tema, el tema de minería. 15:30, porque también va en consonancia, en coincidencia con toda la discusión de la ley de glaciares, ¿no es cierto? Una cosa, consecuencia de la otra. Defensa del consumidor, del usuario y de la competencia. Es un tema. Viendo un mundo que está tan agitado y tan en guerra, y la guerra, entre otras cosas, esencialmente es el petróleo, los barriles y el líquido y el oro negro, qué sé yo, se fue por las nubes. Hoy estaba leyendo que un valor del barril está como 112, 115, y esas historias derraman no solamente en máquinas, sino en transporte, los alimentos, los servicios que todos consumimos. Todo va y viene por esa energía. Entonces, me parece un sacudón, más allá de los números de inflación o no inflación. 2 lucas el litro de nafta, 2 lucas. El tanque tiene 40 y pico, 80 lucas. Sí.
Corazón, corazón. Bueno, a las 5 de la tarde, libertad de expresión. Libertad de Es expresión. una de las comisiones seguidas de cerca para ver si se la queda o no. ¿Quién se La va? Libertad Avanza fue una de las que eligió para tener Ah, presidencia mira. en los últimos 2 años. ¿Tiene candidato? No tenemos nombre aún. Se descuenta que si la eligió como una comisión importante, teniendo 39, 40 diputados los últimos 2 años, va a seguir manteniendo, va a seguir considerándola como una libertad de de las expresión. importantes. Bueno, y acá 17:45 la del juicio político y va a haber una reunión constitutiva. Por ahí Esa leí, es importante también, obviamente el juicio por ahí político. leí que la diputada Lemoyne puede ser una candidata del partido oficial. Hasta el viernes a la tarde, y no ha cambiado nada el fin de semana, el oficialismo tenía la decisión tomada de proponer Decisión tomada. Sí, Bueno, interna. Obviamente es una comisión de las consideradas de gobernabilidad claro. que, más allá del número que tenga el oficialismo, tal como sucede con presupuesto de Hacienda y asuntos constitucionales, entre otras, son para el oficialismo de turno, en este caso para la Libertad Avanza. ¿Por qué es una comisión considerada de gobernabilidad? Bueno, porque ahí llegan los pedidos de juicio político para los funcionarios. Hay muchas nacionales, imputaciones dando ministros. vuelta, hay imputaciones. No solamente para los jueces, sino No, también claro. para Pasa, los sí, funcionarios. se dio la situación anómala el periodo anterior, que fue elegida Marcela Pagano y después fue desconocida. Claro. Era Además integrante hay una del rivalidad, oficialismo. hay una rivalidad entre Después ambas. ¿no? fue desconocida. Bueno, eso generó todo un. Lidia unos Lemoyne líos. no era integrante de la comisión, Sí. pero el día que se hizo esta reunión, Un escándalo. Un escándalo. hubo una discusión ahí, un gris parlamentario, Sí, un escándalo. un sector decía una cosa, la Uno oposición decía una decía cosa, otra. el otro decía otra. Lidia Lemoyne estuvo presente y fue la que comunicó que la reunión de comisión se había suspendido minutos antes Ah, mira. de la reunión. Bueno, hablando del partido oficial, ahí yo veo, eso ya fue ley, que el partido gobernante de la Libertad Avanza intenta modificar la ley de aborto legal. Trajiste unas placas, ayúdanos a pensarlas. Dale, a ver. Sí, lo que hubo, Horacio, es una actividad el 25 de marzo pasado, que es por decreto del año 98, se lo instituyó como el Día del Niño por Nacer. Sí. Una actividad que se hizo aquí en la Cámara de Diputados, de la cual participaron legisladores y ONGs que están comprometidas en la llamada... El 8 de marzo. No, el 25 de marzo. Ah, perdón, 25 de marzo fue la actividad y es el Día del Niño por Nacer. escuché mal. Sí, 8 de marzo es el Día Por eso iba a Internacional de la decir, no, me Mujer. llamaba la atención. No, dije en el año 98, Ah, está bien. el decreto. Las ONG, bueno, comprometidas con la llamada defensa de las dos vidas, también participaron. Allí se firmó un compromiso de trabajar activamente en la defensa de las dos vías hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional ley del aborto. Eso es lo que escribieron un grupo de diputados, ahora vamos a ver quiénes son. Todos integran el bloque de La Libertad Avanza. Firmaron Santiago Pauli de Tierra del Fuego, Jairo Guzmán, Santa Cruz, Rubén Darío Torres, Buenos Aires, Gladys Unmenuc, Buenos Aires, Mónica Becerra de San Luis, María Luisa González Estebarena de Buenos Aires, Bárbara Andreusi, Jujuy, Andrea Fernanda Vera, también Buenos Aires, Miguel Rodríguez Tierra del Fuego y Carlos Zapata de Salta. Todos ellos participaron de la actividad y firmaron este compromiso. ¿Qué tuvieron que aclarar? Que no es agenda oficial de La Libertad Avanza, ¿no? No es algo, entonces, que está impulsando ni el bloque oficialmente ni el Poder Ejecutivo. Sí, este grupo de diputados connotados de La Libertad Avanza. La ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo, un proceso de décadas. Recordamos aquí qué es lo que se quiere derogar y que está vigente, ¿no? La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con muchas ONGs que la integraron, tuvo un rol decisivo. Recordamos aquellos que estábamos ya aquí en el Congreso de la Nación y que participamos de todos esos debates. El hito parlamentario que abrió la puerta fue
2018, cuando bajo la presidencia de Mauricio Macri, Diputados le dio media sanción, pero el Senado lo rechazó. Fue un largo año de debate. Fue un largo año y no fue, para mí no, hay que mencionar siempre el contexto en el que Macri abrió la puerta de ese debate, estando aún en contra, él como presidente. Ajá, así fue. Recordemos que había empezado a aparecer el ruido económico en la gestión de Mauricio Macri, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, toda esa situación. Así es. Y Macri en ese momento habilita el debate que ocupó la agenda del debate público durante muchas semanas, porque hubo muchas exposiciones, muchos invitados, fueron audiencias largas. Así es. Estuvieron todos los expertos, diría, desde biólogos, no sé, por decir alguien, Alberto Kornblit, a juristas, organizaciones, es decir, una larga lista de expositores, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados, que fue donde más se dio el debate. Después fue más breve el debate en el Senado. Fue el puntapié inicial. El 2018 fue clave para la ley, por más que el Senado terminó rechazándola, y aquí se terminó votando en la mañana. Fue todo un debate que duró toda la noche. Estaban a un voto, a 2 votos, y se destapó a la mañana con el voto de 2 diputados de la provincia de La Pampa. Sí. Sergio Silioto, el actual gobernador de La Pampa. Él fue el que lo comunicó. Sí, él ya estaba, pero los votos fueron de 2 compañeros de provincia. Rauschenberger, es diputado actualmente, sí. ¿no? Y la diputada Marina del Luch, creo. No me quiero equivocar el nombre. Pero bueno, ahí se abrió y fue el momento histórico fue ese 2018, donde tuvo media sanción este proyecto. Si bien el Senado después lo rechazó. Y fue el gran debate. Fue donde se abrió la puerta. En 2020, el Ejecutivo, ya encabezado por Alberto Fernández, una promesa que había hecho Alberto Fernández a los grupos feministas más comprometidos, ¿no? Desde el activismo de la ley, envió de nuevo el proyecto al Congreso. Y bajo las normas de la pandemia, porque fue un año muy complicado en términos de movilidad y legislativo, se terminó aprobando en diputados el 11 de diciembre, y en la madrugada del 30 de diciembre de 2020 el Senado sancionó la ley, 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El aborto es un derecho legal, según la ley, hasta la semana 14 de gestación. Esto es lo que ahora, por lo menos, un grupo de diputados de La Libertad Avanza. También llama la atención, no es todo el bloque, habría que recordar en ese momento, y ahora seguramente, este fue un debate transversal, ¿no? En todos los bloques. Tiene que ver también con convicciones religiosas, con un montón de cosas que intervienen. No es una cuestión de bloques partidarios, el jefe sino del bloque de... del peronismo en el Senado se ha manifestado siempre en favor del pañuelo celeste, sería. El caso José Mayans. Ah, sí, claro. Sí. Hay abiertamente diputados, lo sigue manteniendo. No tiene que ver exactamente con los alineamientos políticos, por eso fue un debate tan rico, ¿no? En su momento. ¿Qué es lo que quieren modificar? Tan impredecible. No, quieren derogar la ley. ¿Derogarla? Sí, bueno. Nunca estuvieron de acuerdo. Yo pensé que querían modificar algunos puntos. Sí. Derogarla. Es que los que están en contra no tienen un gris en este tema. No hay gris. O es esto o es esto. O es verde o es celeste. Sí, están en contra. Es verde o es celeste. Bueno, ¿y cómo viene esto? Entonces, ¿quién lo presenta? No, es un compromiso. Compromiso. En el acto que se celebró el Día del Niño por Nacer, Sí. ahí se firmó este compromiso de este grupo de diputados. ¿Quién lo encabeza? Había varios diputados, estaba el diputado Zapata, el diputado Pauli de Tierra del Fuego y otros diputados libertarios. Bueno. ¿Cómo estamos? 14. Bueno, venimos bien. Jueves y viernes, Semana Santa. Semana Santa, jueves y viernes. Semana Santa. ¿Hay actividad parlamentaria? No. No hay actividad parlamentaria. El jueves es... Además, el jueves Santo. es... No me quiero equivocar ahora. Sí, es 2 de abril. Es 2 de abril, ¿no? o sea, También. El jueves coincide con Malvinas. Exacto, el jueves que es el día no laborable de la Semana Santa.
Claro, coincide con Coincide con feriado. 2 de abril, entonces es Es el feriado. Coincide Claro. para la Grey cristiana es Semana Santa, para la Grey judía es Pesaj, El miércoles Pascuas, es la primera Pascuas, noche. la primera noche de Pascua, de Pesaj, y además 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril. Había veteranos de Malvinas en... Sí, hay un acto en el auditorio. Hay un acto. Y están De la Cámara de aquellos Diputados. que fueron a Malvinas y otros que estuvieron en continente, que todavía hay una diferencia de Esa es indemnización. la polémica. Esa es la polémica. Claro, Claro. los que estuvieron en continente no reciben indemnización de guerra y los que estuvieron en Malvinas tienen una indemnización de guerra. Claro, tienen Una pensión dos de guerra. pensiones, el Sí. equivalente a 2 salarios dos mínimos, salarios o mínimos. 3 salarios Y mínimos. los del una continente pensión. dice, bueno, pero yo estaba esperando que me lleven. Yo estuve bajo bandera durante todo Claro, el conflicto. ellos, los que estuvieron al sur en la Patagonia, en el Claro, litoral tal atlántico, cual, tal cual. incluso Del paralelo 40 consideran, hasta Ushuaia. Claro. presentan algunos documentos y cosas Sí. de que hubo algunas acciones Claro. bélicas en el 2 de abril. litoral. 1982 pasaron. Pero mucho tiempo. ninguno de los gobiernos que pasó Ninguno. tuvo interés en tener un compromiso económico con Con lo que aquellos que quedaron en llaman el continente. soldados movilizados. Sí. A muchos de ellos, no más allá de la bandera argentina, los vi con uniforme camuflado en la puerta Sí. pidiendo reivindicación. Claro, se reivindican como Claro. soldados Pero fíjate que intervinieron. esos hombres pasaron 24 años. ¿De qué? El conflicto, ¿cuándo? No. No, 24 no. 40. 44. 44 ya. Uf, 82. Sí, yo soy del 86, tengo 40. 44 años. Es decir, que tenían 20 más o menos, en promedio. Son hombres de casi 70 años. Conscriptos. 19, 18. 600 murieron. Son clase 63 mayormente. Entre ¿no? muertos en combate y suicidados, el número son más de 600. La guerra. Sí. Uno ve ahora las brutalidades de la guerra, porque no solo atacan espacios estratégicos, qué sé yo, la refinería. Hoy a la mañana Irán dijo, atención, porque como bombardearon Líbano, atención, universidades, trabajadores de las universidades de un lado y del otro. Israel le dijo, voy a bombardear Líbano y en Irán. Irán le dijo, desocupen universidades porque vamos por... Todo es brutal, todo es de un fanatismo, porque si solo es petróleo y la subsistencia humana... Hoy estaba viendo, hago un paréntesis, me quedan 2 minutos, sí. Estaba viendo 2001 Odisea en el espacio. ¿Y por qué estaba viendo el comienzo? Ah, Stanley sí. Kubrick. ¿Por qué? Prehistoria. digo, arrancar el lunes con 2001 dice el espacio, Horacio, Sí, el lunes a la mañana. porque mi memoria juega todo el tiempo. Sí, bueno. Entonces, primate, se despierta, sale el sol. Hay un osario, huesos. Uno toma el fémur, se lo parte en la cabeza a otro Sí. igual que él y lo arroja al aire. El fémur gira en sí mismo y termina siendo una nave espacial. El hombre no aprendió nada. Nada. Porque vos imaginate. Yo me imaginaba ese primate. Arriba de la montaña, sin nada. Piedra. El tipo se asoma y ve abajo. El río, hay uno igual que él, jugando con el niño en el agua. Un árbol arranca un fruto, se lo da. Y el tipo ve que el pibe de él no tiene nada. El cachorro de él no tiene nada. Su mujer no le puede dar la teta porque está flaca. Dice, no, yo voy abajo. El palo más cerca que tengo, ¡pum! Me quedo con el agua, con el manzano y me llevo a la esposa. Esa es la historia. ¡Qué momento, Braslavsky! Vamos y venimos. Estamos en Diputado TV. Dale.
Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende
hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, aquí nos reencontramos en comisión, estamos en Diputado TV. Qué lío el tema de YPF. Parece que la historia va, viene y va, ¿viste? Cierro los ojos, década del 90. Se privatiza. Y se lo carga Repsol. Una empresa española de un país que no tiene petróleo. Los dividendos siempre fueron para España. Viene otro gobierno y dice, exprópiese.
Y después quienes quedaron dando vuelta, la plata no alcanzaban, algunos cercanos a la presidencia de aquel entonces, se acercan a la conformación societaria, tienen que venir los dividendos, hay un juicio en el medio, aparece algo que se llama fondos buitres y dice lo que pague 10, que valía 2, vale 100. Y eso fue un juicio eterno. Hasta que pasó Macri, pasó Cristina, pasó Alberto, llega Milei y ahora te la cuenta Marco Giorgetti. Dale, contame. El viernes hubo fallo en la justicia de Nueva York y las repercusiones en la política nacional no tardaron en llegar. A ver. Tuvimos cadena nacional el viernes a las 7 de la tarde. El presidente Javier Milei duró cerca de 10 minutos, fue bastante breve. Estaba la plana mayor del gabinete con jefe de gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Estaba también el canciller Pablo Kirno, entre otros, para celebrar este fallo que era virtualmente imposible, según la palabra del presidente, pero que gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor. Esta fue una de las frases salientes de la cadena nacional. Y la otra que podemos destacar del presidente Milei dijo que el fallo o el juicio que estaba abierto en Estados Unidos era una espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista, refiriéndose a la expresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fueron los líderes políticos de la sanción en 2012 de la estatización de YPF, que pasó por el Congreso, la expropiación del 51% de las acciones, 208 votos afirmativos, 32 negativos en aquella votación aquí en la Cámara de Diputados en 2012. Imágenes de un Congreso muy distinto, con festejos, con papelitos, con mucha algarabía del oficialismo de ese entonces, que era el Frente para la Victoria. En definitiva, esto fue lo que dijo el presidente, diciendo que un poco la pericia del gobierno había logrado el fallo a favor de Argentina en las Cortes de Estados Unidos. A raíz de esta situación, también apareció un proyecto de declaración de Unión por la Patria, con la firma de Máximo Kirchner en la cabeza, pero con varios diputados también de cercanía del líder de la Cámpora. El texto reafirma que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF fue la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina. Hay unos fundamentos cargados de elogios para Cristina Kirchner y la decisión de la entonces presidenta de la Nación de avanzar con la expropiación. Críticas a Mauricio Macri por el rumbo tomado en su gobierno, un intento de acuerdo, haciendo mención también al pago a los holdouts como política llevada adelante en esa época. Y ninguna mención al gobernador de la provincia de Buenos Aires en todos los fundamentos. Ahí hay una destacada participación de la presidenta. No se menciona a otro funcionario y se critica duramente a Mauricio Macri en los fundamentos de este proyecto de declaración que presentó rápidamente este sector de Unión por la Patria. Y por último, el otro bloque que también se manifestó fuertemente tras el fallo fue el PRO, que fue uno de los pocos bloques que en su momento en la Cámara de Diputados eligió el rechazo a la expropiación del 51% de las acciones de Repsol. Defendió su postura en 2012 el partido con un tuit en donde dijeron destacaron que fueron los únicos que votaron en contra de una expropiación improvisada. Y al mismo tiempo festejaron que se haya caído un fallo absurdo de 16.000 millones de dólares en perjuicio de la nación. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar. Así que tras el fallo hubo también una disputa por
una disputa discursiva por ver quién a lo largo de todos esos años se logra erigir con la verdad en torno a lo que pasó con la expropiación de la empresa petrolera de bandera nacional. Horacio, eso es todo. Bueno, yo digo, en tiempos donde el petróleo es la gran excusa, el gran pretexto de la guerra, ayer hablaba, hice un programa ayer en radio, sí, todos los domingos en Radio Brisa hace 22 años. Me contaba Biondi, que es el hombre especialista en automovilismo. Es todo un lío porque ahora la Fórmula 1 tienen que jugar con las dos combustiones, Sí. el eléctrico y Mitad y mitad. y mitad y mitad. Y bueno, y los autos que se van adaptando, esto, Y lo la parte eléctrica no llega, Entonces un tipo quiere poner un cambio y el cambio se se le demora. agota la batería Y, bueno, en el medio de la recta. y los colapintos de la vida. Sí. Pero hoy Rusia, por ejemplo, le mandó petróleo a Cuba, que está ahogada y asfixiada por el propio Ujú. Estados Unidos, que quiere desembarcar. O Venezuela, que se llevaron a Maduro y, bueno, hagan lo que quieran, pero el puerto es mío, le dice Trump. Hablando de puertos, ahí Estados Unidos va a construir un puerto estratégico en el Callao, en el puerto de Perú, porque tiene toda la mirada al Pacífico. Y me quedé pensando en el bloque anterior y ahora también el tema Malvinas. Alguien dijo el otro día, me dijo alguien que conoce a otro alguien, ¿vos sabés que pueden darnos, podemos recuperar Malvinas? Dije, ¿cómo recuperar Malvinas? Sí, porque si se negocia el corredor bioceánico y ahí va a estar la OTAN, te doy la soberanía, pero la estrategia militar y explotación petrolera va a ser mía, no para la Argentina. Oh. Es agotador, ¿no? No, agotador no, pero hay un recambio de geopolítica. Hay un recambio de geopolítica. Sí, sí. No es solamente Estados Unidos entra porque el estrecho de Hormuz le queda bien y los barcos van. Los barcos le vendría bárbaro si sale del Pacífico y vuelve al Pacífico. Vos para Hormuz tenés que pegar todo a una vuelta. Si salís de Hormuz entras directamente en todo el mundo asiático. Si no, tenés que pegar toda una vuelta bioceánica. No, vos decís Panamá. Más o menos. Panamá hace 2 años. La vuelta bioceánica. Beagle, Sí. Beagle, Chile, ahora sí van a tener el Callao. Ujú. Bueno, en la guerra de Malvinas, ¿con dónde se abasteció Inglaterra? En la isla de Ascensión. Ujú. Isla de Ascensión, para aquellos que a lo mejor se perdieron el mapa, queda en paralelo a Centroamérica, más o menos. ¿Qué cosa de los mapas? ¿Qué le pasa? Ah, está muy bien lo que me está apuntando el querido productor, Ari. El diputado Brugge estuvo con los soldados movilizados, como vos recién me Ujú. recordaste, Guido, y tenemos la palabra de él a partir o a propósito. Dale. Hoy nos convoca la Semana de Malvinas, ¿sí? El 2 de abril se van a cumplir 44 años de ese conflicto que tuvimos con Gran Bretaña por la recuperación de nuestras islas y evidentemente hay todavía heridas abiertas en lo interno, heridas abiertas por el no reconocimiento de aquellos soldados, oficiales, suboficiales, personal de sanidad que fueron desplegados de sus bases, digamos, originarias a lo que se conoce como el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el TOAS, que estaba incluido también en nuestro continente y que por supuesto dieron un ejemplo de dedicación y trabajo para fortalecer no solamente a las tropas que estaban en la isla, sino defender la Patagonia, que podía ser objeto de ataques de los ingleses. Estamos demostrando, con la presencia de muchos
investigadores, de libros que se han escrito, que efectivamente en el continente también hubo contienda. Por eso el título de este evento que organiza la Asociación TOAS, de la cual participa también Gloria del Ocho, que es una asociación cordobesa, es la que no todo pasó en Malvinas, sino que efectivamente en nuestro continente, en el sur, hubo también actividad bélica. De hecho, se ha invitado a un excombatiente inglés, que está como hecho inédito en la República Argentina, se le está dando la voz para que él pueda contar su experiencia como soldado inglés, como oficial inglés, en haber participado en actividades bélicas en el continente. Esto para cerrar una herida. Falta el reconocimiento de muchos argentinos que estuvieron allí y que por diferentes situaciones, por malas interpretaciones, por mezquindades políticas o quizás por condicionamiento de algunas potencias extranjeras, no han sido reconocidos como tal. Así que frente a esa situación, nosotros estamos visibilizando. Yo he sido autor y soy autor de sendos proyectos de ley que le otorgan el reconocimiento como veterano de guerra a todos estos oficiales, suboficiales, soldados y personal de sanidad que no tienen ese reconocimiento. Muchos de ellos ya han fallecido. Estamos hablando de hace 44 años que sucedió esto y que bueno, que esperemos que los diputados y senadores de la Nación avancen con este tratamiento. Yo en el año 2018, cuando fue mi primer periodo como diputado, lo presenté y ahora en el 2025, el año pasado, lo hemos vuelto a presentar y bueno, y hacemos voto para que una vez por todas las heridas de Malvinas se cierren definitivamente. Bueno, ahí está diciendo lo propio. Claro, es una deuda pendiente, es una deuda pendiente. Es una polémica que tiene muchos años esta, la de los soldados, algunos los llaman movilizados, ellos dicen que tienen que ser reconocidos como veteranos. En un momento arbitrariamente se hizo un corte y los que recibieron pensión, que es equivalente a 3 salarios mínimos, vital y móvil, son los que estuvieron en el Teatro de Operaciones Malvinas. Después, en algún momento, el general Balsa había advertido, no diría denunciado, que estaba inflado el padrón de Malvinas. La Armada y Fuerza Aérea, sobre todo la Armada, metió tripulaciones de barcos enteros, de alguna manera confeccionó, digamos, un escenario, los metió también dentro del padrón de veteranos. Sí, de esto se habló. Y eso lo había denunciado Balsa. Pero es un detalle. Es decir, el tema es que se hizo un corte y los veteranos que estuvieron en Malvinas tampoco ha habido enfrentamientos en la calle entre, llamémosle así, veteranos y movilizados. Ajá. Las asociaciones de veteranos rechazan tajantemente el reclamo de los que estuvieron en el litoral atlántico, por ejemplo. Ahora pensemos, gente que estuvo en el hospital de Comodoro Rivadavia. Después hubo una película hace unos años que decía, haciendo cuestiones de género, que las enfermeras que habían estado en el hospital de Comodoro Rivadavia, porque a las mujeres no se las reconoció. No son las mujeres, no es una cuestión de género. Sí, claro. No se reconoció a los que estuvieron en el litoral. Los técnicos, por ejemplo, que preparaban los aviones que salían desde Río Grande, desde Río Gallegos, Palomar, teóricamente no están reconocidos como veteranos. Qué bárbaro. Asistían a los pilotos que iban, claro, ¿no?, desde el litoral. Mira, nunca presté atención a eso. Toda esa situación quedó y después hubo fallos que llegaron a la Corte Suprema, sí, que reconocieron, pero terminaron teniendo efecto algunos reclamos solamente para esos casos. Sí, sí. No se extendieron automáticamente al resto. Entonces hay toda una situación que quedó en zona gris. Y ningún gobierno ha querido pagar. Nadie. El gobierno de Cristina Kirchner tampoco. Me acuerdo, como si fuera hoy, el día que Florencio Randazzo, ministro del Interior, dice, porque habían hecho una carpa en Plaza de Mayo, estuvieron años. De eso me acuerdo. Entonces, Randazzo les dijo desde Casa Rosada, reconocerlo sería una estafa económica y moral. Ese era el tenor de la discusión. Al mismo tiempo había acá proyectos de ley, como lo sigue habiendo. Los senadores entonces Pichetto y Capitanich, un proyecto de ley en conjunto, para darles un proporcional
de económico. Está bien. Un proporcional. No era el que recibían, pero bueno, es un debate que lleva muchos años. Y donde hay plata de por medio, ¿Cuántos quedaron en el camino? la cosa ¿no? se complica. Y son 44 años. La Son cosa 44 se complica. años. Cuando hay plata, la historia se complica. Y es cierto que fueron dejados en el devenir de leyes, de normas, de decretos, de un plumazo. Los que estuvieron en el litoral atlántico fueron borrados y se quedaron sin reconocimiento y sin dinero, sin pensión. ¿Cuántos años tenías vos en el 82? 12. ¿Ya habías Me terminado la acuerdo. primaria? Muy bien, me acuerdo. ¿Estabas terminando la primaria? Estaba en séptimo. ¿Y vos? Sí. Había nacido. Pero el joven Marcos. No me puedes decir. Lamento informarles. Yo hoy recordaba que en el 82 yo era movilero, entre otras cosas, trabajaba en los Días Argentinas, pero era movilero de Magdalena en Radio Continental. Yo tenía 30 años, hoy tengo casi 74. Días antes, al 2, hubo una marcha de la multipartidaria. Los partidos políticos se empezaban a armar porque el proceso ya estaba Se veía venir agotado. la democracia. La democracia tenía que parirse de algún lado. Y antes del 2 de abril todo eso fue a la calle, todo eso fue a Plaza de Mayo y en diferentes plazas del país. Y hubo una fuerte represión, un grupo, incluso del peronismo, intentó ingresar en casa de gobierno, salió la infantería, la policía de infantería, dieron, qué sé yo. Y yo recordaba hoy tenés este celular y te relato 3 campeonatos de fútbol de guerra con esto. Ujú. Pero antes tenía el operador que tenía cargada el retorno con una radio a la cintura y yo con él con un cordón umbilical con el micrófono, corriendo por Plaza de Mayo. Sí, acá estamos con... Sí. Y dieron en forma importante. Pero luego de la dolorosa derrota de Malvinas, la democracia venía pariendo. Y esa multipartidaria, a ver, recuerdo algunos nombres: Frondizi, Conti, ¿cómo se llamaba? Vittel, que fue Vittel. candidato a vicepresidente de Luder. Por el radicalismo, Conti, dije. Allende, Oscar Allende, Ujú. por el Partido Intransigente. Bueno, diferentes fuerzas. Estaba la democracia cristiana. Los llamados partidos políticos reconocidos. Y hoy de todo Porque eso, ¿qué quedó? obviamente Digo, que esos los partidos hombres, de izquierda Bueno, no estaban. Juan Brugué, escuchábamos recién, es de la democracia cristiana. Claro. te lo digo, hoy generacionalmente todos esos hombres han fallecido, pero ¿qué ha quedado de la fuerza de esos partidos políticos más allá del River y Boca, esto del peronismo y el radicalismo, ¿no? ¿Qué El quedó de todo radicalismo- eso? Bueno, el MIT hay algunos, aquí En Mida hay 2 diputados. hay 2 diputados, bueno, me decís, este hombre de democracia cristiana. Democracia cristiana. Eh, Que sigue siendo fuerte en Córdoba. Fuerte en Córdoba. Pero bueno, el 82, un par de días después, 22. el anuncio de la guerra, después la plaza a la bandera, y después si quiere venir, que venga. Y vino. Ujú. Estamos, estimado Ari, 3 minutos. Bueno, cuando regresemos, tendremos una entrevista sobre trabajo. Creo que va a venir la ex ministra de Trabajo, que hoy es diputada por Unión por la Patria. Y acabo de leer, que me va a servir también como pregunta disparadora, ahí leo que el Tribunal del Trabajo no hizo lugar, al revés, el Tribunal del Trabajo hizo lugar a una cautelar que había presentado la CGT. Así Esto es. significa es. que por ahora deja en suspenso la ley de reforma Sí, laboral. son 80 artículos. Ujú. O sea, una cantidad importante de artículos de la modernización laboral. Sí, me parece que ese puede ser un buen disparador para hablar con la señora Sí, claro Kelly que sí, Olmos. es un fuerte golpe al gobierno, ¿no? Javier Milei, porque hay una apuesta importante a la reforma laboral, ¿no? Para Sí. como disparador de una parte de la política económica, ¿no? Tal En cual. la mirada del gobierno. Ujú. Sí, hay muchos vectores y factores que una cosa es pensarla en laboratorio y no creo que sea indiferente todo este precio del combustible
y el resto en cascada con todas las cosas que consumimos o vivimos. Digo, servicios más allá de los alimentos, Hoy creció alquileres ajustados a inflación, ¿viste? 2% más el petróleo, dicen las informaciones de hoy. Sí. Después ¿En un de solo día? ¿En un solo día? Sí. 2% más, sí. Por la decisión de Trump de invadir avanzar la isla, con que era tropas, bajo marines tropas de en- tierra sí. y todo eso. Es decir, la extensión del conflicto sube más el precio del petróleo y eso impacta, obviamente, en nuestra economía. Eso es un... Agota, sí, eso agota, impacta. agota sobre todo el fin de mes. Estamos, vamos y venimos. Dale, gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegir prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Hola, hola, reencontrándonos en comisión, reencontrándonos en Diputado TV. En este segmento, en este bloque, con el colega Díaz, ¿cómo va la vida? Buen ¿Cómo lunes. amaneció? Maravilloso, inolvidable, un momento Bien. único de mi vida. Siempre es complicado los lunes, ¿no? Bueno, empieza la semana. ¿Qué le puedo decir? No le puedo decir nada, ¿no? No sé. Él es Cábana. ¿Qué le debo decir? ¿Cómo le va? ¿Qué le No debiera sé decir? el grado de confianza que tiene con Adidas No. Él me hace una interpretación del lunes. del lunes. Y los lunes son complicados. ¿Usted le está hablando al periodista o al...? Al trabajador. a Esto, quien nos nuestro ve del otro- oficio, a quien nos ve del otro lado de nuestro la pantalla, que oficio también entiendo no que- tiene lunes. Usted Pero- me dice, tengo un horario para cubrir sábado 4 de la mañana para repensar el mundo que ya empezó a andar mientras esta parte del mundo está durmiendo. Contá conmigo. Tengo un proyecto para... No hay lunes. No hay lunes. Para este oficio, así lo entiendo yo. ¿Cómo le va, Dida? Bueno, Bien. hablando de historias y qué sé yo, ahí me dice Don Ari, productor él, y me da una lista. ¿Mañana qué día es? ¿30 o 31? 31. 31, qué mes largo para Sí. facturas, vencimientos y fin de mes. ¿No? Es eterno, en marzo para pagar cosas. Sí, es es complicado. eterno. Tiene los como si- vencimientos de las tarjetas. Sí, las luces, los gases, los Movistar, el colectivo. Los Bueno. Movistar, sí, importante eso. ¿Qué dijo? No, los Movistar también. 2 lucas el litro de nafta, que la guerra, que esto, lo otro. Bueno, mañana, martes, 8 comisiones. 8. Sí, la constitución de 8 comisiones. Pero me decían recién, ¿quién me lo decía? Bralaski me lo decía o Giorgetti, que son como 40 y pico las comisiones. Sí, muchísimas. Sí, esta es una nueva tanda, ¿no, Juanpi? Digo, son 8. Sí. Creo que la semana que viene va a haber otra. Acá hay economía, Totalmente. comunicaciones, adicciones, De peticiones. todas ellas, yo la que minería. subrayaría, Horacio, A ver, es dale, la de así juicio subrayo. político. Ah, muchacho. Por las características del cambio, ¿no? A quien propone la Casa Rosada, Sí. con el aval de Del Karina presidente. Milei, sí, por Y supuesto, la- y del la señora presidente Milei. de la mesa política del gobierno, con la venia también de Martín Menem, es la excéntrica diputada libertaria Lidia Lemoyne, ¿no? Lidia Lemoyne. Y ahí se incorpora un elemento de morbo, porque viene a ocupar un lugar que estuvo en un limbo administrativo a partir de la fallida proclamación de Marcela Pagano, que es su Que es- archienemiga que interna. son rivales. Exactamente. Son rivales. No, hay un detalle de Lemoyne que es fiel a Karina y Javier Milei. Y al presidente, Sí, se al conocen presidente, de sí, toda sí, la vida. totalmente. Todo el claro. tiempo se están sacando chispas en Sí, redes sociales. se dicen y en el cosas. Vos recinto. porque estuviste con, y vos que, y vos que... Y Bueno. una le sacó el celular a otra en plena Sí, sesión. se también. grababa. Porque en algún momento a la otra, a la Pagano, no iba a ser, ella no iba a tener un lugar también. Ella había conseguido los votos afuera del bloque, cuando ella Claro. todavía integraba las filas libertarias. Sí. Eh, Claro, porque la Pagano fue libertaria. Fue libertaria, sí. Sí, obvio. Sí, Hasta sí. hace no tanto, te diría. Ella Sí. tenía una convivencia poco sostenible, casi Poco intolerable. sostenible, mira. Pero la estiró bastante hasta que en un momento estalló Claro. y en la reconfiguración de fuerzas terminó saltando la tranquera y conformó un monobloque. Había Sí, sido después. coherencia. ¿Y ahora con quién Coherencia, está? después se ¿Sola terminó está? reagrupando con una serie de diputados. ¿Ahora está sola? Ahora la diputada Ahora pues, sigue formando parte del bloque Coherencia con Sí. algunos quién? integrantes con D'Alessandro. Ah, Sandro. Sí. Y ahora no me acuerdo. Pero mirá vos. Bueno, pero por lo pronto esa comisión va a haber lío. Aprovecho, ya que está don Cámara, ¿usted preparó placas de comisiones? Exactamente, porque Vamos, hay, dale, hay venga. diputados de distintos bloques que están pidiendo que se aceleren ciertas comisiones, como por ejemplo la comisión, la bicameral de inteligencia, y comenzaron a realizar distintos reclamos al respecto que lo vamos a estar desgranando en las siguientes imágenes. Bien, como decía, el Interbloque Unidos, este conglomerado de legisladores que están detrás de este pedido, aparece la coalición cívica, aparece el Bloque Encuentro Federal, aparece también Provincias Unidas detrás de este interbloque, que está pidiendo que
a las autoridades del Congreso, tanto a Martín Menem como a Victoria Villarroel, que son los titulares de ambas cámaras, que se conformen estas comisiones bicamerales. Esto es lo que estamos viendo en la primera placa. En la siguiente vamos a encontrar hacia dónde fue dirigido este pedido. Hay una voz cantante detrás de estos reclamos, que es Maximiliano Ferraro, integrante de la coalición cívica, que habla, por supuesto, de la relevancia que tienen estas comisiones para el trabajo a lo largo del año. En la siguiente placa también vamos a observar otros detalles más que tiene que ver con las dos comisiones bicamerales que consideran fundamentales. Una, lo decíamos, la bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia, y la de trámite legislativo, que son las encargadas de analizar los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué dicen en los espacios sobre estas comisiones? Es que, bueno, en principio el gobierno de Javier Milei ha emitido una gran cantidad de decretos y que los parlamentarios necesitan sí o sí empezar a revisar la letra chica de estos decretos. Recordemos que algunos de los decretos que emitió Javier Milei en los últimos 2 años tuvieron un traspié en el Congreso al ser rechazados no solamente por las comisiones, sino también por ambas cámaras. Hay uno que se nos viene rápidamente a la memoria, que son aquellos decretos que ajustaban organismos descentralizados, ¿sí? Y que en algunos casos, por ejemplo, decretaban cierres con mucho ajustes de personal, ¿sí? Estamos hablando de decretos que fueron, y de resoluciones también, que fueron ideadas por el Ministerio de Economía, que dirige Luis Toto Caputo, y que apuntaban, por ejemplo, al funcionamiento de SENASA, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, el INTA, que bueno, distintos gremios pusieron el grito en el cielo a raíz de esos decretos, y que bueno, finalmente el Congreso los rechazó. También vamos a encontrar que remarcamos que estas comisiones tienen plazos legales para intervenir en determinados temas, especialmente en el tratamiento justamente de decretos. Por eso Ferraro alzó la voz y pidió que exista celeridad en este tema. En la siguiente placa también vamos a encontrar que el reclamo justamente se produce en medio de decretos recientes y la necesidad de seguimiento institucional, con un decreto en particular, que es el 941/2025, que se dio a conocer en el año 2026 y que habla sobre el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Propone una serie de cambios sustanciales en el órgano, en la CIDE, que conduce Cristian Aguadra, y muchos de esos cambios que hay diputados y senadores que marcaron la inconstitucionalidad de esa norma, por lo cual Ferraro lo que dice es que se necesita urgencia en un área estratégica para el gobierno y clave, ¿no?, en términos institucionales. Y también vamos a encontrar otra placa más que tiene que ver con que la falta de constitución genera un vacío de control del Congreso sobre el Ejecutivo, justamente también apuntando a qué realiza la CIDE, ¿no? Sabemos que en los últimos años fue para el gobierno un órgano clave, un órgano al que se le destinó una gran cantidad de fondos, y que la oposición en el Congreso pegó el grito en el cielo y trató de limitar justamente el accionar de esos fondos reservados, ¿no? Hace un par de años hubo una histórica votación en la que finalmente uno de los decretos que ampliaba los fondos fue denegado. Y también vamos a encontrar otra placa más que tiene que ver con que el planteo apunta a que las autoridades convocan a la integración cuanto antes para normalizar la actividad, y ahí tenemos un textual de Ferraro en donde dice que el DNU de inteligencia no puede seguir cajoneado en el Congreso. Veremos qué sucede en las próximas horas. Hay un rumor bastante fuerte que tiene que ver con que en la Comisión Bicameral de Inteligencia estaría integrada por el diputado Sebastián Pareja, que tiene dos particularidades. Una es que es el titular del Partido de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y la otra es que es un hombre con estrecho vínculo con Karina Milei,
y con Martín y Eduardo Menem. Es una persona que tiene un vínculo muy cercano, una persona de confianza y que sería muy importante para esa línea interna del oficialismo que Pareja esté en esa comisión bicameral. Desde el entorno del diputado, lo que dicen a estas horas es que no está confirmado, pero aclaran que si Karina Milei o Javier Milei le piden que integre esa comisión, él va a estar a disposición del partido, de La Libertad Avanza, y que no va a tener ningún tipo de problemas en integrar dicho órgano. Veremos qué sucede en los próximos días porque todavía no hay novedades sobre esa comisión bicameral, pese a que, insisto, se corrió la versión de que Pareja iba a estar, pero bueno, desde el lado del legislador lo desmintieron rotundamente. Y eso le trae un conflicto en puerta con el PRO que está que arde, porque aparentemente, según confían fuentes vinculadas al PRO, ese cargo al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia había sido ofrecido por el propio Martín Menem a fines de febrero, reitero, sobre el filo de las sesiones extraordinarias, a Cristian Ritondo, ¿no? Quien había sido un aliado fundamental en los primeros 2 años de gobierno de Javier Milei, sigue siendo de alguna manera el PRO, aunque que tiene una fuerza bastante más devaluada por la cantidad de miembros que conserva, que es de apenas una docena. Pero pegaron el grito en el cielo, uso tu metáfora. Desde ahí se mantienen expectantes. Ellos dicen que todavía no está confirmado lo de Pareja, es la versión que corre con más fuerza actualmente. Desde ahí dicen que si se lo pide el presidente para abajo, ¿no? Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, él va a estar a disposición para cumplir con esa misión. Pero bueno, esto genera rispideces con el PRO, que sigue siendo uno de los principales aliados dentro del interbloque Fuerzas del Cambio. Totalmente, Seba. También se corrió la versión de que Pareja estaría ahí para controlar un órgano que hoy tiene por lo menos influencia en el asesor Santiago Caputo, pero lo cierto es que en ese rol institucional uno no tiene que controlar si es del oficialismo, sino tiene que tratar de bloquear los pedidos de la oposición y que justamente la Secretaría de Inteligencia funcione de acuerdo a los lineamientos del partido oficial. Sí, está la lectura de que la elección de Sebastián Pareja, el perfil de Sebastián Pareja, un carinista de pura cepa, se enmarca dentro de la interna porque Ritondo contaba con el beneplácito de Santiago Caputo. Es una versión, no está confirmada, digamos, corre por cuenta de quienes especulan con esas versiones. Lo que sí, desde el PRO, lo que dicen es que había sido un compromiso de la presidencia de la Cámara Baja con el PRO y que había estado presente Diego Santilli en aquellas negociaciones, en esas roscas donde se le prometió ese cargo a Cristian Ritondi. Y no es casual que se apela a la figura de Santilli, que está en un lugar un poco incómodo, ¿no? Porque en los hechos él pertenece al PRO, pero lo cierto es que su esquema de lealtad se reconfiguró por completo desde que fue ungido como ministro del Interior de la Administración Libertaria. Sí, totalmente. De hecho, Seba, vos fíjate que en la última reunión del PRO en Parque Norte estuvieron varios de los dirigentes del PRO que conformaron listas violetas, pero no Santilli, lo cual también llamó la atención y habla de que hay una relación que quizás no tiene vuelta atrás. Que por lo pronto Mauricio Macri dijo que el PRO va a acompañar todo lo que considere que va en dirección del cambio. Y bueno, ahí advirtió que va a tener un candidato por lo menos propio en 2027. Veremos también si eso sucede y si esa dirección que le quiere imprimir Mauricio Macri no hace ruido en esta alianza parlamentaria que tiene con La Libertad Avanza. Y Macri lidera un sector del PRO que es el que sigue declamando la necesidad de ratificar el perfil propio histórico que tuvo el PRO, las banderas del PRO que son diferentes a las de Libertad Avanza, pero hay un sector dentro del PRO que no logró ser absorbido en el último estampida de legisladores que fueron a parar a la Libertad Avanza, pero que no quieren diferenciarse demasiado del oficialismo y que no ven con buenos ojos dividir la oferta de la centroderecha argentina. Yo digo, en este panorama que ustedes están contando, digo, ¿cuál es el poder político más allá de las ambiciones individuales? ¿Macri quiere volver a ser presidente? No. Yo no lo veo, no lo veo tan activo. ¿Patricia Bullrich tiene la bendición de Macri?
No, tampoco. No. ¿Milei tiene la bendición de Macri? Tampoco. No. ¿Y para qué juega? Para sus negocios, para sus intereses políticos. ¿Cuánta gente tiene acá dentro de la Cámara de Diputados Macri que le son obedientes? Por lo menos hay uno que es Fernando de Andrés, su histórica mano derecha. Uno. Sí, son algunos más. Sí, Está sí. Giampieri, está Diana Fernández Molero. Martín Hay Yesa. Yesa, Martín el Yesa. de Pinamar. Son unos 5 o 6 de los 12 diputados nacionales que tiene el PRO, después de haber sido una fuerza de 30 y pico de diputados, ¿no? Claro, bueno, digo, además, ahora que la hojarasca, no la hojarasca, todo el proyecto era el proyecto para que Patricia Bullrich sea presidenta. Y Schwarzenegger sea bueno. su piloto de cosas. Después, bueno, existió Acasuso, la trasnochada, Sí, sí, sí. y cambiaron los tantos. Y el presidente, el hoy presidente, se fue cortando solo y armando. Es interesante, digo, desde el análisis político, después qué sé yo. Sí. Pero Sí, buena parte de lo que había sido Juntos por el Cambio fue absorbido directamente Tal por la cual. Libertad Avanza, empezando cual. por Patricia Bullrich Tal y cual. Luis Petri, que había sido la fórmula presidencial Tal que cual. se impuso en interna. tal cual. También Diego Santilli. y Digo, otras porque el figuras plan más. de Schwarzenegger era para Patricia, ¿o no? Sí, Digo, eso, toma, un- esta es la valija, toma, ahora empieza vos. un estrecho colaborador de Federico Sturzenegger, el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, me contó que sí, así la cosa. siempre planificó Sturzenegger cambios estructurales y que existía un proyecto concreto para Patricia Bullrich en la Casa Rosada. Claro. Pero bueno, quedó totalmente ¿Cómo trunco. venimos, productor, director? 4 minutos. Bueno, cuando regresemos, vos vas a hablar. ¿Quiere ahora poner las placas de Donadida? ¿Qué quiere hacer con la vida? Pero que me lo anticipe conceptualmente. Usted me lo puede anticipar y después en el próximo bloque lo acompaña con placas, Adida. ¿Qué le parece? Sí, claro, tiene que ver A ver. con un proyecto de Provincias Unidas que le exige al gobierno nacional que clarifique la estrategia, cuáles son las medidas para poder contener el impacto de la suba del precio internacional ¿Y qué van a hacer? del petróleo, ¿no? Yo cuando lo escuché, me da la sensación del agua en la leche. Sí. Puede ser. No, lo que piden es que se habilite. Diluirlo. Sí, que se habilite, exactamente, que se habilite una mayor corte en la mezcla de los biocombustibles, Claro. que haya un mayor corte de los... La máquina, digo, los motores no van a estar agradecidos. Ya hubo algunas medidas que ideó, que informó la Secretaría Sí. de Energía de María del Carmen Tetamanti. Es Carmen, ¿no? Creo que sí. ¿No es Lía Titamanti? Bueno, Tetamante es su apellido. es Tetamanti el apellido. Sí. es ¿Y qué confirmado. quiere la señora? No, ya hace por lo menos desde que comenzó la guerra habían ideado ciertas medidas. Las informaron hace 2 semanas por lo menos para atenuar. Para hacer este corte. sí, la verdad que fueron muy leves, Pero muy muy leves. tenues. 2 lucas el litro de No, nafta. el 2 corte lucas. obligatorio de bioetanol está fijado en 12% y lo que estableció la Secretaría de Energía es que voluntariamente las empresas lo puedan subir a 15%. Pero ni siquiera es el corte obligatorio, sino que Claro. se les permite, en caso de que quieran, a las empresas subir el corte y bueno, de esa manera se reduce el peso que tiene el componente más costoso, que es el petróleo, y que no, Claro. y que no está bajo control Bueno, hoy de la estaba Argentina. cerrando el barril $115. Sí. En pleno momento más caliente En algún de la momento guerra. perforó la barrera de los 120 y en la Argentina, si uno va al surtidor, está más de 2.000 pesos el litro de ¿Qué nafta. capacidad tiene el tanque? ¿40 litros? ¿Un auto promedio? Desconozco. ¿Vos tenés auto? No tengo auto. ¿Cuántos litros? 45 dice el tío de Colapinto. Bueno, 45, 2 lucas son 90 lucas, tranquilo, te digo, tranquilo. Digo, una cosa es, bueno, me tomo el colectivo, pero los alimentos, por ejemplo, Bueno, van y vienen, provincias, ciudades, qué sé yo, alguien lo va a pagar. sí, totalmente. Pepe Camión dice, alguien lo va a pagar esto. De eso habló Luis Toto Caputo en la última entrevista ¿Y qué dijo? que brindó, que justamente el proceso inflacionario quizás se vea relante el proceso de Digo, lucha contra la no inflación. hay que ser muy ministro de Economía No, para la, darte cuenta que- la verdad que no, pero por lo menos en un gobierno que se jacta permanentemente Pasa de que su combate contra la suba de precios. Ahora le van a ya atribuir a la están guerra. abriendo. Claro, pero ¿por qué?
Vos te acordás que Javier Milei dijo que en agosto la inflación iba a arrancar con 0. Pero la guerra es la guerra. Sí. La guerra. También en el presupuesto se estableció como meta un 10,1% acumulado durante todo el año. Claro. La guerra. Y en 3 meses ya estamos casi llegando a la meta. a esa... Totalmente. Te van a decir la guerra. Yo quiero, pero no puedo. ¿Cuántos minutos faltan, estimado? No te vayas. Estamos en Diputado TV. Vamos y venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Claro. Aquí estamos reencontrándonos en comisión, en Diputado TV. Y querido Cábana y Adida, tenemos la oportunidad de tener en nuestros estudios a la diputada Kelly Olmos. Gracias, bienvenida siempre. Muchas gracias por invitarme, por favor. No, pero siempre te tenemos presente. Hoy es un día, veníamos charlando con los colegas y leo que el Tribunal del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar que presentó o impulsó la CGT para dejar en suspenso la reforma laboral. ¿Te merece alguna opinión? Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que yo voté en contra de esta flexibilización laboral que el gobierno... Disculpame 5 segundos. Recordemos que la hoy diputada Olmos fue titular de la cartera de trabajo, nada más ni nada menos, más allá de toda su biografía. Entonces... No, y lo hicimos fundamentalmente porque consideramos que era un proyecto muy regresivo desde el inicio al fin y que eso era una condición, además de injusta, inconstitucional, porque la Constitución Nacional establece que la legislación social y laboral tiene que ser progresiva, no regresiva, como era este proyecto. Los derechos conquistados, los derechos logrados. Así que entendemos que esta decisión, que en principio es cautelar, de la justicia laboral va en el sentido de lo que nosotros habíamos manifestado. Colegas. El gobierno probablemente apele. ¿Qué camino le ve en este formato judicial a las presentaciones en contra del proyecto de ley de la ley de modernización laboral? Bueno, el gobierno en esta propia ley había establecido que la apelación en donde donde interviniera el Estado Nacional no podía tratarse dentro del mismo sistema de los tribunales de trabajo, sino contencioso administrativo. Así que ese es un aspecto que veremos. En caso de que efectivamente, y estoy segura que lo va a intentar, el gobierno apele esta medida cautelar, hay que ver cuál es el criterio que se toma, si se considera constitucional o no esa modificación que ha hecho el gobierno. Adida.
Sí, otro fallo que se ganó las portadas desde el viernes y durante todo este fin de semana tiene que ver con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la condena por más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. ¿Cuál es la interpretación que usted hace, teniendo en cuenta que el gobierno también intentó capitalizarlo, diciendo que hizo valer la buena relación que cultiva con el gobierno de Estados Unidos y que no se hubiera podido tener un fallo de esas características en otro momento histórico? ¿Cuál es la interpretación desde el peronismo, no? Mira, desde el peronismo la interpretación es que afortunadamente a lo largo del tiempo la defensa fue consistente con la misma, con el mismo planteo. Y el planteo era que no se podía priorizar el estatuto de la empresa sobre la legislación constitucional de la Argentina. En la Constitución Nacional y en las leyes de la Argentina se establece un criterio, un procedimiento para las expropiaciones, la declaración de utilidad pública, que sea por ley de la nación y que además implique una indemnización, es decir, previo pago de una indemnización. Los tres aspectos se habían cubierto, de modo que la idea de Presca de asumir el tema como una transacción comercial y someterla exclusivamente a los dichos del estatuto era completamente fuera de lugar. Pero bueno, por supuesto que no solo hay que tener la razón, sino que ésta se puede imponer y como la Argentina es un país dependiente, donde gran parte de estos acuerdos empresariales como el de la privatización de YPF se someten a tribunales extrajurisdiccionales, muchas veces, más allá de sentir que tenemos la razón, no la podemos imponer. Afortunadamente, esta vez se ha logrado imponer y yo creo que el gobierno quedó como en falsa escuadra, porque no quiere, por un lado, reconocer que la continuidad en el criterio de defensa fue sustancial para alcanzar esta decisión. Que la Procuración del Estado argentino haya mantenido una línea de defensa ha sido importantísimo y para mí definitorio, ¿no es cierto? Y segundo, es algo contradictorio que nos hayan dado la razón sobre que aplicamos correctamente la legislación sobre expropiaciones y el presidente, como consecuencia de eso, nos dice que va a modificar esa legislación. Entonces, sinceramente, yo creo que suponer que el Estado argentino debería carecer de la posibilidad de expropiaciones en función de la existencia de utilidad pública probada y acordada, como en este caso, por la mayoría de los partidos políticos. No fue unánime, el PRO había votado en contra, pero el resto de los partidos políticos había votado favorablemente. Y además Repsol y la mayoría de los grupos inversores, los llamados buitres, digamos, en un 93% habían aceptado, ¿no?, las condiciones de indemnización planteadas, se había negociado, digamos, con intervención, por supuesto, del Tribunal de Tasación, es decir, se había cumplido con todo el proceso y además los fondos buitres no estaban dentro de la transacción. Aparecen en la transacción cuando la quiebra del grupo Petersen en España les vende el derecho a posteriori de todo el proceso, es decir, claramente una operación buitre, comprar barato y pleitear caro. Bueno, así que nos parece muy justo. Comprar barato y pleitear caro. Vuelvo al tema del trabajo. Digo, en el mundo informal hoy, y donde sobre todo los más jóvenes aspiran a su primer trabajo y tienen que monotributar y pierden derechos, o aquellos que andan con la caja naranja en la espalda, ¿qué perspectiva frente a tanta industria rota? ¿Qué perspectiva tienen de insertarse con derechos en un mundo laboral? Lamentablemente, yo te diría que hoy son muy pocas. Muy pocas. Sinceramente, ese es uno de los ejes centrales de nuestra oposición al gobierno nacional. Claro. No es solo la ley
de flexibilización laboral, el RIGI, la ley bases, es Ahora decir, viene la hojarasca. el ajuste sobre capacidades estratégicas del Estado argentino Claro. en ciencia y tecnología, de financiamiento de la Universidades, educación, claro. de financiamiento de la educación técnica de las universidades, digamos, definen un modelo del gobierno nacional que yo diría de una Argentina de mano de obra barata. Tal cual. Entonces, lamentablemente, en una Argentina de mano de obra barata las perspectivas son malas. Y la ley de flexibilización laboral no solo combate esta situación, sino que disuelve el límite entre lo formal y lo informal, privilegiando lo informal, obviamente, porque si uno no castiga la informalidad, está promoviendo la informalidad. Y además establece que, por ejemplo, todos esos trabajos informales ya no tienen la expectativa de formalizarse y acceder a derechos, sino que se institucionaliza esa pérdida de derechos. Con lo cual, la verdad, nosotros pensamos que hay que redefinir el proyecto de desarrollo de la Argentina. No puede ser una primarización de estas características donde se descuida la generación de valor agregado en la Argentina, donde se descuida la valorización del trabajo argentino. Vos tuviste la responsabilidad, incluso siendo titular de cartera, de presidir, organizar paritarias. Hoy las paritarias ya no juegan más, ¿no? Las paritarias ya no juegan más, ¿no? En la nueva ley. La nueva ley. Bueno, claro. La nueva ley lo que hace es invertir el sistema de prioridades en la negociación colectiva. No lo entiendo. Claro. Vos sabés que la existencia de la negociación colectiva es para tratar de equilibrar una cancha donde hay una asimetría de poder entre los trabajadores y los empleadores, claramente, ¿no? El empleador tiene más poder que el trabajador individual. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Bueno, organizándose a través de los gremios, a través de paritarias a nivel nacional, se encara una negociación sobre cómo distribuir el valor generado de una manera más equitativa entre el trabajo y el capital. ¿Qué hace esta ley? Esta ley dice que esa negociación colectiva, que hasta ahora era el piso, porque se podía negociar por empresa, pero tenía que ser adquiriendo mejores condiciones que las obtenidas a nivel nacional. Bueno, ahora dice al revés, que la prioridad es la negociación por empresa y esta no necesariamente tiene que ser mejora. Puede ser mejora o puede ser peor. Entonces uno dice, si la negociación va a ser por empresa, donde los trabajadores tienen la relación de poder más débil, claramente el trabajador en la empresa adhiere a la imposición patronal, no tiene verdadera capacidad de negociación. Y se puede negociar por abajo de la línea impuesta por la negociación colectiva de nivel nacional. Lo que va a haber es un derrumbe en términos de ingresos mayor al que ya existe y pérdida de derechos, porque esto viene asociado a que la ley también elimina la ultraactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que te obliga anualmente a rediscutir todas las condiciones del convenio de cero. ¡Qué bárbaro! De cero. ¿Otra pregunta? ¿Qué cree que puede llegar a pasar? Digo, usted habló de derrumbe, pero ¿cree que la sociedad, que la clase trabajadora puede ser consciente de este tipo de cuestiones? Porque a mí por lo menos me dio la sensación de que en el momento del debate, digo, por la movilización y demás, la gente no era muy consciente de lo que significaba esta modernización laboral. ¿Cree que, diputada, que eso se puede llegar a revertir? ¿Que el clima social se puede recalentar de alguna manera? Sí, yo creo que sí, pero te aclaro una cosa. En general, cuando hay un serio peligro de pérdida de trabajo, como pasa ahora, que hasta los primeros 2 años del gobierno lo que se planteaba es que se perdía trabajo formal y se trasladaba hacia un trabajo con menos derechos, más precario, informal. Pero no crecía la desocupación abierta.
el último trimestre del 2025 ya da un significativo incremento de la desocupación abierta. Quiere decir que hasta la oportunidad de trabajos de subsistencia están hoy saturados. Entonces, la amenaza de la pérdida de trabajo es el mayor desmovilizador Tremendo. social que se puede encontrar. Claro. Desmovilizador. Por eso cuando uno dice, la gente sale a la calle. Ayer en Estados Unidos dijeron, no queremos un rey, y en otros países también. Pero digo, la movilización marca la cancha. Hoy, a lo mejor tengo una percepción equivocada, pero no hay una movilización. Sabe, el otro día 24M, la marcha universitaria, pero no hay. Bueno, todavía no está el proyecto alternativo. Estamos... ¿Ustedes están trabajando en eso? Y sí, por supuesto. Contanos, el peronismo contanos. no solo aspira a hacer lo que ya es, que es la oposición más clara y consistente con el gobierno, sino que nuestra aspiración es construir la alternativa para poder en 2027 plantear un proyecto de desarrollo nacional inclusivo que le ofrezca a los argentinos la oportunidad de reconstruir la capacidad decisoria del país en términos de actividad productiva y de condiciones sociales. Claro, yo hoy hablaba, por ejemplo, con Filmus. Le digo, ¿cómo es esta historia del Ministerio de Educación, de Ciencia y Técnica? Me pasa que tardás 10 o 20 o tal vez más en construir. Este es el tema, son varias generaciones. Y destruir puede ser instantáneo. Entonces, en un toque. Yo siempre digo, para destruir hace falta una sola cualidad, que es carecer de escrúpulos. Pero construir requiere un esfuerzo enorme. Claro, ahí sí, vos pensás que los más de 220.000 empleos privados formales que se perdieron en estos 2 años. 220.000. Sí. Eso tiene un reflejo en una destrucción de empresas. No es solo trabajo, es también empresas, es también destrucción de capital y sobre todo de vocación emprendedora. Totalmente. Y eso es de más de 20.000. Entonces, reconstruir no es sencillo porque hay que tener de vuelta la capacidad de acumular el capital, generar las condiciones y capacitar trabajadores que se van al exterior, cambian de actividad. ¿Pero toda América se está precarizando? ¿Toda América? Bueno, no es un proceso homogéneo en el sentido de que hoy, por ejemplo, hay gobiernos como el gobierno de Brasil, sobre todo Colombia, México, que están teniendo políticas productivas, industriales muy importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos atravesando un momento muy grave de competencia de la industria automotriz por las importaciones chinas. Acá simplemente se abre la importación. En Brasil Lula negoció y logró 3 erradicaciones industriales para producir autos de origen chino en Brasil. Entonces, hay diferencia en las políticas que se llevan adelante y en el impacto que pueden tener no que te sobre los 2 barcos con 5.000 autos. Claro. Diputada, y frente a este diagnóstico, ¿no?, de desmovilización de la sociedad, pero también, bueno, los efectos por la aplicación del modelo económico, y del otro lado la contracara es una fragmentación opositora muy marcada, en particular del peronismo, donde de repente aparece con buena imagen dirigentes más radicalizadas como Miriam Bregman. ¿Cómo se tiene que reorganizar el peronismo para volver a ser una oferta atractiva para la sociedad? Mira, primero tiene que tener un proyecto claro de, como digo recién, o dije recién, de reconstrucción productiva y de inclusión social, de recuperación de derechos y de condiciones de ingresos para los trabajadores. Es muy importante que todos los sectores que se aglutinen alrededor del peronismo y se comprometan con ese proyecto no tengan un objetivo solo electoral, porque ya vimos que eso es insuficiente. Tienen que tener un compromiso de llevar ese proyecto adelante. Te quedas a mitad de camino. Claro, eso es muy importante y es nuestro desafío. Ahí va. Buena vida para vos, Kelly. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes y muchas gracias por convocarme. Nuevamente. Gracias, Cábana. Gracias, Alida. Gracias. Y gracias a vos. No te vayas. Estás en Diputado TV.